Para decir algunos datos de su trayectoria y de su carrera científica, pues simplemente empezar diciendo, ella es ingeniera agrónoma, licenciada en Ciencia y Tecnología de Alimentos por la Universidad Politécnica de Valencia, y hizo su tesis también en la Universidad Politécnica, en el Departamento de Biotecnología, el área de microbiología, y obtuvo por su tesis el premio extraordinario de doctorado. Posteriormente empezó su etapa postdoctoral, donde en varias estancias quiero especialmente destacar su estancia postdoctoral en el Functional Foods Forum de Turku, en Finlandia, institución con la que sigue manteniendo pues, una muy importante actividad científica. De hecho, sigue dirigiendo allí un grupo de trabajo, un laboratorio, mantiene intercambios frecuentes con estudiantes que van y vienen, e incluso ocupa una plaza de profesora en ese centro, donde pues, le obliga pues, periódicamente a viajar y a impartir docencia en Finlandia. Actualmente es investigadora en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el grupo de bacterias lácticas y probióticos del Departamento de Biotecnología, lo cual pues, también me causa especial satisfacción, puesto que compartimos el centro y es compañera de trabajo, y bueno, pues es siempre pues, más gratificante pues, que vengan personas pues, que trabajan en el mismo instituto. De su actividad más reciente, y ya por concretar un poco con el tema del que nos va a hablar, destacar que ha conseguido recientemente pues, un proyecto europeo del Consejo de Investigación Europeo, una starting grant titulado El poder de los microbios maternos en la salud infantil, del cual me gusta especialmente el acrónimo que escogiste, que es MAMI, ¿vale? De las palabras inglesas Maternal Microbes. Ese proyecto está financiado con 1,5 millones de euros y quiero destacar además que es el primer proyecto de este tipo concedido en España en el área de la ciencia de los alimentos. Con motivo de estas investigaciones que realiza en su campo, pues colabora con hospitales fundamentalmente de Valencia, como el Hospital Clínico, la FE, el Hospital de Manises, el PSED, y con varios centros de salud, como por ejemplo el Centro de Salud de Cuarta, ¿vale? La doctora Collado es pionera y referente a nivel internacional en la evaluación de los efectos que tienen sobre la salud nuestras bacterias y cómo les afectan determinados factores, tanto factores externos, como puede ser la dieta, entre otros, o otros factores internos, como puede ser nuestra propia genética. No quiero acabar sin destacar también, pues, dado mi conocimiento que tengo de Mari Carmen, por su calidad humana, como persona que añade todavía mucho más valor a todo su currículum científico, que es muy, muy grande. Y simplemente para acabar, tan solo decir que si entramos en la página web del proyecto que dirige, del proyecto MAMI, aparece una pregunta con la que directamente pues, voy a pasar la palabra a Mari Carmen para que empiece su charla. La pregunta es: ¿conoces la importancia de tus bacterias para la salud de tus hijos? Pues damos la palabra a Mari Carmen y que nos lo explique. Muchas gracias. Bueno, ¿se me oye? Muchísimas gracias, José Vicente. Bueno, para mí es un placer estar aquí. Creo que muchísimas gracias por la invitación. Creo que estas actividades de promover la ciencia son fundamentales para que toda la gente conozca lo que hacemos en los centros de investigación, porque al final nosotros no somos nada si no podemos transmitir lo que hacemos. Entonces doy gracias a la oportunidad que tenemos aquí hoy de poder contar lo que estamos haciendo en nuestro grupo de investigación. Como ha comentado José Vicente, nosotros estamos trabajando en la relación de la alimentación, la dieta, con nuestras bacterias. Y lo primero que quiero empezar... a ver si esto va... Espera que no sé dónde tengo que ir. Ahora, esperar que ya me... Es la primera pregunta. ¿Somos humanos realmente? ¿Pensáis que podemos controlar toda nuestra fisiología, todo nuestro organismo, todo nuestro ser? ¿Qué pensáis? Pues la respuesta es no. No. Tenemos más bacterias en nuestro organismo que células humanas. Esto es un tópico en los que todo el mundo la gente que trabaja en bacterias empieza a hablar, pero es que es una realidad.
Realmente hay más bacterias en nuestro organismo que células humanas. Así que imaginar el potencial de esas bacterias que pueden ejercer sobre nuestra fisiología, pues nuestra absorción de nutrientes, nuestro metabolismo, todas nuestras actividades. Y es más, los genes de esas bacterias son más grandes o tienen más fuerza que el propio genoma humano. Es decir, no somos humanos. Recientes estudios indican que hay una proporción de 10 células bacterianas por una célula humana, pero la última investigación sugiere que hay una célula bacteriana por célula humana. Puede parecer poco, pero el control sobre nosotros es muy grande. Por eso me gusta esta imagen donde podéis ver en rojo la cantidad o la proporción de células humanas que hay en nuestro organismo, mientras que el resto, todo el color azul, son células bacterianas. Y lo mismo con el genoma humano. El genoma humano, donde encontramos unos 20.000, 25.000 genes, en comparación con el supercubo de genes que proceden de las bacterias. Pues imaginar ese potencial. Por tanto, podemos definir que la microbiota son las bacterias, el número de bacterias que viven de forma temporal o de forma permanente en nuestro cuerpo. Sabemos que cada individuo tiene su propia colección de bacterias. El microbioma es individual de cada uno de nosotros. Podríamos asemejarlo a nuestra huella dactilar. Incluso hay estudios que indican que nuestras bacterias nos dan más personalidad que nuestro genoma. Y luego tenemos otro término, que es el microbioma. El microbioma hace referencia al genoma de esas bacterias. Ahora en prensa vais a encontrar un montón de definiciones: microbiota, microflora, microbioma, micobiota, metagenoma, microbiómica. ¿Todo es lo mismo? ¿Hace referencia a lo mismo? No. Lo que pasa es que se malutilizan en prensa. Pero sí que quiero que vosotros os llevéis la idea que la microbiota son las bacterias y el microbioma son los genomas o el genoma de esas bacterias. Más cosas. ¿Qué hacen esas bacterias en nuestro organismo? O sea, ¿hay más que células humanas? Pues tendrán algún papel sobre nuestro organismo. Podemos clasificar esas bacterias, o sea, podemos definir que esas bacterias tienen a 3 niveles efectos sobre nuestro organismo. El primer nivel sería acción de protección, acción protectora, porque esas bacterias son capaces de impedir que bacterias patógenas del ambiente pues nos infecten, que tóxicos ambientales también ejerzan un papel en nuestra salud. Además son capaces de controlar la homeostasis intestinal, es decir, que hay un equilibrio en nuestro tracto gastrointestinal, que eso también une con las propiedades a nivel estructural, porque esas bacterias son capaces de mantener ese equilibrio, y luego a nivel metabólico, porque hay bacterias que son capaces de producir algunos compuestos muy importantes para nosotros, como son los ácidos grasos de cadena corta. Algunas bacterias son capaces de producir algunas vitaminas. Entonces, todas esas bacterias de algún modo nos están ayudando a mejorar o a estar sanos. Pero las bacterias de nuestro organismo no son siempre iguales. Van cambiando a lo largo de la vida. Las bacterias que tenemos cuando nacemos no son las mismas que las que tenemos en la edad adulta. Es decir, nuestra microbiota va evolucionando y va desarrollándose con el crecimiento humano y está marcada por todos los episodios que a lo largo de nuestra vida podemos pasar. Por ejemplo, enfermedades, cambios en nuestro estilo de vida, ejercicio, tratamientos con antibióticos, ganancia de peso excesiva, etc. Por eso la complejidad del estudio de la microbiota es muy difícil porque va cambiando a lo largo de la vida. Además, en un mismo individuo, las bacterias que tenemos en la cavidad oral son diferentes que las que tenemos en nuestro intestino, a las que tenemos en nuestra piel,
a las que tenemos en nuestro tracto urinario, porque sí, tenemos bacterias en muchos sitios, estamos totalmente cubiertos de bacterias. Hay incluso estudios que sugieren que en el cerebro se pueden encontrar bacterias y que esas bacterias de algún modo están relacionadas con el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, etc. Se pensaba también que los pulmones eran estériles y no, se han detectado bacterias en los pulmones y en el tracto respiratorio. Se han encontrado bacterias en la vejiga urinaria y por supuesto claro, en la piel, que es la zona más externa, y luego todo el tracto gastrointestinal. La mayoría de las investigaciones se están realizando en el entorno gastrointestinal. ¿Por qué? Porque es donde mayor cantidad y concentración de bacterias tenemos. Podemos decir que alrededor de unos 2-3 kilos de nuestro peso son bacterias que están en nuestro intestino. Y además sabemos que nuestro intestino está conectado de algún modo con nuestro sistema inmune y tiene conexión directa también con el cerebro, que es lo que se llama ahora la conexión cerebro-intestino. Entonces, todo esto hace que estudiemos la importancia de esas bacterias para nuestra salud. Además, las bacterias también tienen su clasificación. No todos son bacterias. Pues como podemos ver aquí, esto sería la clasificación taxonómica, por ejemplo, del ser humano, animales, mamíferos, homínidos y hombre, porque claro, no todos los mamíferos son hombres, hay otros animales, pues también ocurre con las bacterias. También hay diferentes tipos de bacterias y diferentes especies. Entonces, eso hace que la complejidad del estudio del microbioma sea dificultosa y aún más entender cómo funciona o qué mecanismos utiliza para ejercer esa influencia sobre nuestra salud. Esta diapositiva me gusta porque remarca la individualidad de la microbiota, porque a nivel global podemos decir que hay muchas bacterias, pero a nivel de especie son diferentes entre nosotros. Es decir, hay muchos mamíferos poblando la Tierra, pero no todos los mamíferos son humanos. Pues ocurre lo mismo. Y esas bacterias que al final están viviendo con y para nosotros han sufrido un proceso de selección desde nuestro nacimiento hasta la edad actual, donde nuestra alimentación, nuestra temperatura corporal, las horas que dormimos o no dormimos, cuántas veces hacemos ejercicio o no hacemos ejercicios, el pH de nuestro estómago, de nuestros ácidos estomacales, de nuestras sales biliares, todo eso va a marcar qué bacterias se van a adaptar a nuestras condiciones y van a ayudarnos en todo este proceso de promover nuestra salud. ¿Cómo se desarrolla la microbiota? ¿Qué factores le afectan? ¿Cómo empieza? ¿Cuando nacemos? ¿Después? ¿Antes? Pues vamos a averiguar qué está pasando y cómo aparece esta microbiota. Lo primero, aunque está en inglés, somos lo que comemos, pero también lo que comen nuestras bacterias, porque nuestras bacterias también necesitan alimento para estar con nosotros. Por tanto, lo que comamos va a ser clave para seleccionar las bacterias que habitan en nuestro organismo. Sabemos que además estos alimentos que vamos a ingerir van a tener un efecto en nuestras bacterias a nivel intestinal, que van a ejercer a diferentes niveles funcionales, estimulación del sistema inmune, favorecerán nuestra nutrición, un equilibrio intestinal, nos van a ayudar al metabolismo energético, etc. Y eso va a repercutir en nuestra salud, incrementando o no nuestro riesgo de desarrollar enfermedades, lo que ahora se llaman enfermedades no transmisibles, es decir, que no se transmiten de unos individuos a otros, como podrían ser la obesidad, las alergias, enfermedades autoinmunes, etcétera, que ahora nuestra sociedad o las sociedades industrializadas cada vez están viendo en mayor medida, no solo en la población adulta, sino también en la población infantil. Y todos sabemos que un niño con problemas va a ser un adulto con problemas.
Nuestras bacterias, como hemos comentado al principio de la charla, van creciendo con nosotros, van desarrollándose y sobre todo van siendo influenciadas por la dieta. Durante la gestación y primera infancia, por la alimentación materna, por la selección de lactancia materna o fórmulas infantiles, a continuación con el proceso de introducción de la alimentación complementaria y luego ya en nuestra adolescencia y edad adulta, nuestra dieta. Las bacterias desde el principio de nuestra vida van aumentando en cantidad y en diversidad. Cuando hablamos de diversidad, hacemos referencia a herramientas para hacer funciones. Un ejemplo, si queremos hacer un pastel y tenemos en una mesa, en un lado, una cuchara, mientras que en el otro lado tenemos la batidora, la cuchara, la Thermomix, el robot, pues ¿dónde tenemos más herramientas para hacer el pastel, la misma función? Donde tenemos más herramientas, más cosas. Pues cuantas más diversidad de bacterias tengamos en nuestro organismo, más herramientas tendremos para hacer las diferentes funciones. Por eso ahora escucharéis en algunas comunicaciones en prensa o en televisión que estamos perdiendo diversidad bacteriana, estamos perdiendo herramientas para ayudar a nuestro organismo a hacer ciertas funciones que son importantes para nuestra salud. A ver, es que con esto no me aclaro mucho. Nuestras bacterias o nuestra microbiota es como un bosque. Un bosque necesita un tiempo y una sucesión ecológica, es decir, una serie de pasos para construirse y ser un bosque maduro. Necesitamos que primero empiecen las pequeñas hierbas, los líquenes, y eso establezca o prepare el ambiente para que las siguientes plantas empiecen a crecer y se vaya construyendo el bosque. ¿Qué pensáis si ocurre un incendio en estos momentos donde el bosque se está estableciendo? Pues puede ser brutal. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Diferentes escenarios. Que el incendio haga que ya no crezca nada nunca más. Que el incendio haga que todo esto se retrase porque le cueste repoblarse otra vez y empezar a crecer. O el otro escenario, que crezcan otras cosas que no van a hacer que el bosque sea fuerte. Pues lo mismo para nuestras bacterias. Tratamientos antibióticos repetidos en la primera infancia donde las bacterias están desarrollándose van a eliminar o reducir esa microbiota sana o ese bosque que queremos para mantener nuestra salud. Por tanto, nosotros estamos trabajando en la importancia del establecimiento de todas estas bacterias para poder desarrollar estrategias, bien a través de la dieta o a través de suplementos nutricionales, otro tipo de estrategias que también comentaremos, para ayudar a que ese bosque se establezca. ¿Qué pasaría o qué podríais pensar que ocurriría con un incendio cuando el bosque es ya maduro? Pues la capacidad de regeneración, o lo que se llama resiliencia, es mucho más fuerte que cuando ocurre aquí. Por eso se habla de que los primeros 1000 días de vida, o en las edades tempranas de la vida, es un momento clave donde está ocurriendo este periodo de colonización bacteriana, que además se desarrolla en paralelo al desarrollo y maduración del sistema inmune, y además ocurre también al mismo tiempo en el que las conexiones neuronales maduran también. Por tanto, cualquier alteración en ese momento de la vida pues va a tener un reflejo más tarde. Aquí en esta diapositiva quizá lo veáis mejor. La línea representa el aumento de la diversidad en bacterias a lo largo de la vida, desde el parto hasta la edad adulta, donde las bacterias de la madre, el ambiente, es decir, si vivimos en la ciudad o vivimos en el campo, si tenemos animales de compañía en casa o no, si hay hermanos en casa o son hijos únicos, pues todo eso va a enriquecer o no en bacterias el ambiente donde vive ese niño.
Por supuesto, la genética, que es muy importante porque también va a marcar y a posicionar qué bacterias van a estar con nosotros. El tipo de parto, que también ahora hablaremos un poco más adelante, no es lo mismo un nacimiento por vía vaginal que un nacimiento por cesárea, y luego la alimentación. Y todo esto en este momento que hemos comentado, que es cuando el bosque empieza a formarse. Sabemos además, por literatura científica, que alteraciones en la microbiota infantil están asociadas o están relacionadas con un aumento del riesgo de desarrollar enfermedades en el futuro. Y dentro de esas enfermedades hay evidencia para alergias y enfermedades atópicas, para problemas inflamatorios intestinales, para diarreas también asociadas a Clostridium difficile, que están a su vez relacionadas con tratamientos con antibióticos, alergias alimentarias, obesidad y sobrepeso, enfermedad celíaca, autismo, diabetes, cáncer colorectal, incluso el estrés y la ansiedad también se ha visto que tiene su influencia en las bacterias que están en nuestro intestino. ¿Cómo analizamos esas bacterias? Sabemos que son importantes, pero ¿cómo? ¿Qué muestras son las que necesitamos para estudiar las bacterias? Pues os podéis imaginar que para estudiar las bacterias intestinales necesitamos una muestra fecal. Con la muestra fecal vamos a tener una representación de las bacterias que tenemos en todo nuestro tracto gastrointestinal. Sobre todo reflejan parte de la microbiota, o sea, de las bacterias que se encuentran en el colon, que son las que hacen también actividades más de fermentación de alimentos, etc. Y también podemos analizar la microbiota oral con hisopos de algodón, que los pasamos por la boca o por los dientes, donde también podemos obtener una imagen de las bacterias que viven en nuestra cavidad oral. También se pueden recoger muestras de piel para analizar la microbiota de la piel, muestras vaginales o urogenitarias, tanto del tracto masculino, femenino como del masculino, pero en nuestro caso estamos trabajando fundamentalmente con muestras fecales y con muestras orales. ¿Qué queremos saber de esas bacterias? Pues nuestras principales preguntas en la investigación son, esto también en inglés, pero es ¿qué bacterias viven con nosotros? Para eso utilizamos técnicas tradicionales de microbiología y luego técnicas basadas en su código genético, en su ADN. ¿Qué están haciendo esas bacterias? O sea, ¿qué metabolitos pueden producir? Y para eso utilizamos técnicas basadas en el RNA, técnicas basadas en proteínas y en metabolitos que producen esas bacterias. Y luego, ¿cuál es su potencial genético? Porque no solo queremos saber quiénes son, sino también qué otras cosas tienen. ¿Tienen genes resistentes a antibióticos? ¿Tienen genes que codifiquen para una adhesina que le va a ayudar a esa bacteria a adherirse mejor a nuestro intestino? Pues todas esas cosas son las que queremos saber de las bacterias. Y con la simple muestra fecal podemos obtener toda esa información. Así que para nosotros es una muestra muy útil. Y claro, con el desarrollo de las tecnologías tan punteras de secuenciación masiva y superplataformas, pues al final, en lugar de trabajar con bacterias creciendo en medios de cultivo, que al final son como medios nutritivos que las bacterias utilizan y las vemos crecer, pues ahora estamos delante del ordenador trabajando con secuencias de bacterias y longitudes y millones de megabytes y nos pasamos el día sentados. Pues todo esto ha cambiado, todo este proceso ha sido en muy poco tiempo, porque las técnicas moleculares son muy recientes, sobre todo las de secuenciación masiva. Yo incluso cuando empecé mi tesis doctoral, sobre el 2000, todavía no existían las ómicas que actualmente estamos utilizando. Pues estamos generando una gran cantidad de información actualmente que nos va a ayudar en un futuro a desarrollar esas estrategias relacionadas con la salud de los individuos, lo que ahora también abre nuevas vías de investigación como la medicina personalizada, la nutrición personalizada, porque todas estas bacterias que viven con nosotros tienen mucho que decir.
Entrando ya un poco en nuestra materia de investigación, porque aquí podéis encontrar muchísima información sobre las bacterias, las diferentes metodologías de estudio, sus implicaciones en la salud y en la enfermedad. Hay muchísimos libros, notas de prensa, etcétera, que podéis encontrar, pero os voy a contar lo que estamos haciendo, un poco más la línea de investigación de nuestro laboratorio. La microbiota de las madres. No solo heredamos los genes de nuestras madres, sino también heredamos sus bacterias. Sabemos que la microbiota materna es uno de los factores más importantes que determinan la salud infantil y que además se ve afectada por diferentes factores perinatales. Las bacterias a las que el ser humano está expuesto, la microbiota de la madre, durante la gestación y durante la lactancia, pues van a propiciar un desarrollo específico de las bacterias en el intestino del niño que van a tener un impacto en lo que se llama la programación de la salud a nivel inmunológico, a nivel metabólico. Y podemos considerar, porque no podemos definir, no existe definición de microbiota sana. ¿Por qué? Porque cada uno tiene unas bacterias que se han habituado a su organismo. Y el que una persona tenga unas determinadas bacterias comparadas con otras no significa que esa persona sea menos sana que la otra. Por eso no podemos definir que qué bacterias son buenas o qué bacterias son buenas o malas, o cuál es la microbiota de una sana. No se puede. También nuestro concepto de bacterias buenas y malas ha cambiado en los últimos años. Cuando nos hablaban de bacterias, siempre pensábamos en los patógenos, en las bacterias que nos ocasionaban diarreas, todas esas cosas. Pero también, como hemos visto, hay bacterias que se llaman bacterias comensales, que viven con nosotros, nos protegen, nos ayudan a absorber nutrientes de la dieta y además controlan a nivel estructural nuestra homeostasis, nuestro equilibrio intestinal y también en otros órganos del cuerpo humano. Entonces, ya ha cambiado ese perfil. Hay bacterias como el Escherichia coli que se pueden considerar como malas, pero es lo mismo que ver un león solo. Y dices, uy, un león. Pero un león es un eslabón del equilibrio de un ecosistema que es necesario para mantener en equilibrio un ecosistema. Y los ecosistemas, cuando se rompen, es cuando hay problemas. Pues eso ocurre también en nuestro organismo. Cuando hay alguna alteración y empieza a crecer o a predominar una bacteria más que otra, es cuando tenemos un problema. Los casos con las Escherichia coli, las bacterias que ocasionan diarrea, cuando viven en nuestro organismo de forma natural, pero cuando ocurre un desequilibrio empiezan a crecer y eso es lo que nos produce una inflamación y las diarreas consecuentes. Por eso que malas y buenas no hay. También quiero remarcar que las bacterias, además de vivir con nosotros y para nosotros, también nos ayudan a producir ciertos alimentos, los alimentos fermentados, yogures, leches fermentadas, queso, cerveza, vino, pan. Todos esos productos están relacionados también con bacterias, y no solo bacterias, también con levaduras y otros organismos. O realmente el ser humano está totalmente expuesto a bacterias. A pesar de que no podamos definir la microbiota sana, o microbiota sana, sí que podemos decir que consideramos una microbiota saludable, sobre todo en población infantil, aquella que procede de un individuo, de un niño nacido a término, es decir, a las 40 semanas, con parto vaginal, porque está expuesto a las bacterias de la madre, y que sigue una alimentación con lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida, como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Porque se sabe por evidencias epidemiológicas que estos niños tienen menos riesgo de desarrollar problemas a posteriori, a corto y a largo plazo en la vida. ¿Cuándo ocurre?
O sea, ¿cuándo el ser humano está expuesto a las bacterias? Hay diferentes momentos, es siempre. Cuando hablamos del binomio madre-hijo, podemos determinar que existen 3 puntos clave en los cuales el ser humano está expuesto a las bacterias. El primero de ellos, el embarazo. Segundo de ellos, en el momento del parto. Y el tercero, durante la lactancia. El momento del parto, en la actualidad, o sea, durante la gestación, en la actualidad está siendo un tema muy debatido y muy discutido. Porque existen multitud de estudios que muestran que hay bacterias antes del nacimiento. El dogma de que el feto se desarrolla en esterilidad está cambiando. Pero a pesar de estar cambiando, todavía existen contradicciones. Hay estudios que muestran la presencia de bacterias en la placenta, en el líquido amniótico, en el cordón umbilical, en el meconio, que es la primera muestra fecal del ser humano y representa la vida in útero. Sin embargo, otros estudios muestran o sugieren que no hay bacterias, que esas bacterias son debidas a la contaminación posterior cuando se recolectan las muestras o cuando el niño ya ha nacido. También uno de los puntos clave en este momento de la gestación o la exposición a las bacterias durante el embarazo es que estamos hablando de cantidades muy pequeñas de bacterias. Y la tecnología actual, a pesar de que nos permite trabajar y estudiar mucho en qué bacterias están, claro, tiene unos límites de detección. Y las bacterias que se encuentran en este entorno son muy bajas en concentración. Tan bajas que hay veces que no son detectables. Sin embargo, los recientes estudios que utilizan los single cell, que se llaman estudios con una única célula, están sugiriendo que realmente sí existe esa presencia de bacterias. También hay que pensar que incluso antes de la fecundación del óvulo por el espermatozoide hay bacterias. El tracto reproductivo femenino, el útero, el endometrio, incluso las trompas de falopio, están habitadas por bacterias. Hay muchos estudios que muestran que existen bacterias, fundamentalmente del tipo lactobacilos, que producen un pH ácido, un pH láctico, que a veces hablan incluso en las farmacias, venden productos para fomentar el láctico, para restablecer el equilibrio vaginal. Pues hay bacterias que incluso ahora en reproducción asistida se está estudiando qué metabolitos tienen esas bacterias del tracto reproductivo para favorecer la fecundación, porque el líquido seminal también contiene bacterias. Otra línea de investigación en reproducción asistida es mirar la compatibilidad de los metabolitos entre la mujer y el hombre, porque igual hay algo que está impidiendo que realmente se pueda producir la fecundación. Entonces, claro, cabe pensar de que si antes de que el ser humano sea ser humano ya hay bacterias que están favoreciendo esa fecundación y que ese óvulo vaya adelante, pues ¿por qué no pensar que los estudios que muestran que hay bacterias en la placenta, en el líquido amniótico y en el meconio, pues puedan ser ciertas? Lo que sí que tenemos claro es que la exposición masiva, brutal, es en el momento del parto. El parto. Diferencias en función de parto vaginal o cesárea, pero también tenemos que tener en cuenta la edad gestacional, si un niño es más prematuro o no, si la madre está sana o ha tenido algún problema durante la gestación, si tras el nacimiento estos niños están hospitalizados, tienen algún tratamiento con antibióticos, con otra medicina, si los separan de la madre y los ponen en las incubadoras. Todo eso va a tener una repercusión en esa transferencia de bacterias en el momento del parto. ¿Qué pensáis? Son las diferencias.
¿Pensáis que estos niños, un niño que nace por parto vaginal, va a estar expuesto a las mismas bacterias que un niño que nace por parto por cesárea? La respuesta es no. Un niño que nace por vía vaginal va a estar expuesto a las bacterias del tracto reproductivo femenino, de la flora vaginal, lactobacilos fundamentalmente, también algo de contaminación o presencia de bacterias intestinales, la muestra fecal. Por eso los niños que nacen por vía vaginal tienen una microbiota más parecida a las bacterias maternas y está dominada por los lactobacilos, que son las bacterias del tracto vaginal, y por otro tipo de bacterias que se consideran también beneficiosas. Además sabemos que estos niños tienen más cantidad de bifidobacterias. Sonarán las bifidobacterias, porque son unas bacterias consideradas beneficiosas que podemos encontrar en el supermercado cuando nos vamos a consumir un producto fermentado con bifidobacterias, porque son bacterias que marcan de forma característica la microbiota de un niño sano, nacido a término por vía vaginal. Son buenas para nosotros y con la edad esas bacterias también se van perdiendo. Por tanto, son bacterias buenas. Un niño que nace por parto por cesárea, ¿con qué se encuentra? Nada más nacer, con el ambiente del hospital. El ambiente hospitalario, las bacterias de las enfermeras, matronas, ginecólogo, el personal que haya en la unidad, en el paritorio. Y por eso se sabe, hay un montón de estudios que sugieren que estos niños tienen una microbiota más parecida a la microbiota oral y la de la piel, dominada fundamentalmente por bacterias pues, de la piel, tipo estafilococos y prominobacterias. Y además tienen menos diversidad microbiana. ¿Os acordáis lo de la diversidad? Las herramientas para hacer el pastel, pues estos nenes tienen menos. Si además añadimos que la mayoría de las cesáreas llevan un tratamiento antibiótico, antibacterias, pues les vamos a dejar, o sea, la transferencia de mamá a bebé se va a ver reducida. Pero no os preocupéis, porque no es la única vía, es una de las más importantes, pero no es la única vía de transferencia de bacterias. Hay otras muchas más. Vamos a hablar de ellas. Bueno, no quiero pasar este dato, que también lo habréis visto. Recientemente acaban de salir los nuevos índices de prevalencia de las cesáreas en el mundo. Están aumentando. La Organización Mundial de la Salud indica que el porcentaje o la tasa de cesáreas sea en torno al 15%. ¿Y qué está ocurriendo en nuestra sociedad? Pues cada vez hay más. Por ejemplo, esto es Europa. La línea esta negra es el límite recomendado. Italia, Portugal, Alemania, España, Reino Unido, todos por encima de esos límites establecidos. Países en desarrollo, o países que están en vías de industrializarse como nosotros. República Dominicana, 58. Brasil, 55. O sea, casi si naces por vía vaginal es un accidente, cuando tendría que ser al revés. A pesar de esto, desde aquí no quiero lanzar de que las cesáreas o vaginales o pueda ser como blanco o negro. Las cesáreas han salvado muchas vidas en el mundo. No solo vidas infantiles, sino también vidas maternas. Son necesarias, pero es cierto que en nuestra sociedad se está abusando de ellas. Y muchas veces cuando ni siquiera son necesarias. Entonces hay que llegar a una racionalización de ese uso de cesáreas. ¿Por qué? Pues por el simple hecho de que estamos también rompiendo esa transmisión o esa heredabilidad que las madres de forma natural, de forma biológica, transmiten a sus hijos y que además van a jugar un papel muy importante para su salud. Entonces, favorezcamos de algún modo, o sea, concienciemos al personal sanitario, incluso nosotros, como madres, padres y abuelos, pues podamos ejercer en la sociedad.
además de todo esto, sabemos que estos países, los nuestros, junto con los del tercer mundo, están viendo incrementado en gran medida el porcentaje o la incidencia de obesidad, alergias y problemas autoinmunes. Y no es que sea causa o consecuencia, pero existe una asociación que los científicos no queremos perder y queremos ayudar a la sociedad. Por supuesto, Comunidad Valenciana, como estamos en el top de la corrupción, top de tal, pues también estamos en el top de las cesáreas. Hay un hospital de la Comunidad Valenciana que tiene, bueno, en Valencia específicamente, que tiene un 65% de cesáreas. Pero bueno, ahí está. Lo que comentábamos es que ese aumento de cesáreas en la sociedad está viéndose en un aumento en problemas inmunológicos. Existen diferentes estudios epidemiológicos que asocian con un gran número de individuos el haber nacido por cesárea con un riesgo, no estamos hablando que vaya a pasar, sino un riesgo en desarrollo de celiaquía, desarrollo de diabetes 1 y diabetes 2, asma. O sea, el nacer por cesárea aumenta un 20% tu riesgo. Estamos hablando de un 20%, es mucho. Enfermedad atópica, obesidad, etc. Entonces, bueno, esto es el círculo. ¿Qué opináis? Siguiente contacto, la alimentación infantil. ¿Pensáis que un niño amamantado va a tener la misma exposición bacteriana que un niño alimentado con fórmula? Va a ser diferente. ¿Por qué? Porque el alimento ya es diferente. La leche materna, además de los componentes nutricionales necesarios para el desarrollo, pues energía, proteína, grasa, etc., contiene una gran cantidad de compuestos bioactivos, que son compuestos especiales que van a ejercer un efecto tienen dianas específicas en el niño y van a ejercer efectos específicos en él. Dentro de esos compuestos bioactivos, que incluso, imaginar los años que se lleva trabajando en composición nutricional, en compuestos bioactivos en la leche, pues a pesar de los años que hay ya de acumulación de conocimiento, seguimos sin saber mucho de ella, porque la leche materna es un fluido vivo, cambiante e individual de cada madre e hijo, y que además se adapta a las condiciones, a los requerimientos nutricionales de los niños. Una mamá que tiene un parto prematuro, su leche tiene más cantidad de proteínas, porque los bebés prematuros necesitan más proteínas. Y todo eso va cambiando en función de lo que necesita el niño. Entonces, compuestos como macronutrientes y micronutrientes y algunos de estos compuestos bioactivos van cambiando a lo largo de la lactancia. Dentro de los compuestos bioactivos, pues proteínas, péptidos, hormonas, factores de crecimiento, componentes inmunológicos, lo que llaman las vacunas para los niños, calostro, es la primera leche, tiene mucha cantidad de componente inmunológico porque lo que va a hacer es ayudar a ese bebé al nuevo ambiente, pero también tiene bacterias y luego tiene unos azúcares complejos que no pueden ser utilizados por el ser humano, sino que únicamente son utilizados por las bacterias, que se llaman los oligosacáridos. Es decir, estamos dando agentes protectores, nutrientes, bacterias y alimento para las bacterias. ¿Sabes? Yo me maravilla esta cosa. Bueno, también trabajo en este tema. Pero podéis ver que es que ¿cómo podemos mimetizar todos estos componentes que cambian? Y no solo cambian a lo largo de la lactancia, sino también durante el día. La lactancia materna también ayuda. Por la mañana tiene una composición, por la noche tiene otra composición. Ejemplo, por la noche tiene más compuestos que ayudan a dormir a los niños, les ayudan a
empezar a tener sus ritmos circadianos, es decir, saber cuándo es de día, cuándo es de noche. Entonces todo eso también se va marcando con esta alimentación. Por eso las fórmulas infantiles, a pesar de que cada vez hay mejores fórmulas infantiles y hay mucha investigación por parte de las compañías para mejorar las formulaciones y hacerlas cada vez más parecidas, no en composición, sino en funcionalidad a la leche materna, a pesar de eso, pues no es comparable y todavía nos queda mucho por aprender y por conocer. Sabemos además que durante estos primeros 1000 días la alimentación y la nutrición es muy importante porque existe un gran crecimiento pre y postnatal, existen unas necesidades de energía y de nutrientes muy elevadas, es el periodo de la vida donde más requerimientos nutricionales y energéticos necesitamos, porque claro, un bebé con 3 kilos hasta 20-30 kilos en los primeros años, eso es un incremento en masa, en crecimiento y en necesidades brutal, que hay que apoyar de algún modo. Y como hemos visto, además ocurre en paralelo de toda la colonización microbiana, la maduración del sistema inmune, las conexiones neuronales, justo en ese momento que es lo que se llama la ventana de oportunidad, esos primeros 1000 días, porque todo lo que ocurra en ese periodo de la vida va a tener un reflejo después. Sabemos además que este periodo es un momento de gran plasticidad metabólica, inmunológica, cognitiva y de aprendizaje educacional, y que las consecuencias de las alteraciones, como hemos dicho, serán a corto y a largo plazo, tanto en el desarrollo somático, crecimiento y maduración, desarrollo intelectual y el riesgo de enfermedades no transmisibles que hemos comentado al principio, obesidad, alergias, diabetes y problemas inmunológicos. Por eso podemos decir que hay una relación entre la alimentación, las bacterias y nuestro sistema inmune relacionadas con el riesgo de enfermedad, puesto que este momento clave donde las madres transfieren las bacterias y además esas bacterias son luego apoyadas por la alimentación, sobre todo la alimentación infantil que elijamos, van a crear una huella en nuestro organismo, que eso que nos va a hacer más susceptibles o no pues a ciertos agentes o problemas en nuestra vida. Y aquí es donde nace el proyecto que os ha comentado José Vicente, el proyecto MAMI, las bacterias de la madre. El poder que las bacterias de la madre tienen para los niños y cómo esos factores que hemos comentado, tipo de parto, gestaciones sanas o no, tipo de alimentación, van a influir en nuestros niños. ¿Nosotros qué estudiamos? Nosotros estudiamos la alimentación, las bacterias y el propio individuo. Estudiamos la información sobre lo que comen las madres durante la gestación, cuánto peso ganan, si tienen problemas de diabetes gestacional, infecciones etc. Si están tomando suplementos, si están sobrenutridas o malnutridas, porque pueden comer, pero comer todos los días lechuga, pues va a hacer que solamente nuestras bacterias sean las que utilicen lechuga. Sin embargo, si nuestra dieta es rica y variada, las bacterias que tengamos van a ser ricas y variadas, puesto que los nutrientes que nosotros le vamos a dar van a ser diversos y van a poder crecer diferentes bacterias. Es decir, si nosotros solo comemos un tipo de alimento, vamos a seleccionar un tipo de bacterias. ¿Por qué? Porque solamente las bacterias que consuman eso van a crecer o van a habituarse a nuestro organismo. Si comemos diferentes tipos de cosas, pues habrá diferentes tipos de bacterias en nuestro organismo. Y es lo que hablábamos de las herramientas. También estudiamos cómo el tipo de parto y los antibióticos y el ambiente, vivir en un medio rural, una ciudad, animales de compañía en casa o más niños en casa, va a afectar. Y luego también estudiamos la genética del individuo y la alimentación infantil en estos primeros 1000 días de vida.
Porque hemos comentado del ambiente, pero un ambiente, sabemos que nuestros niños cada vez les limpiamos las manos con las toallitas higiénicas, limpiamos todo para que no haya bacterias, ni gérmenes, ni nada. Incluso yo he visto en los patios de los colegios a las profesoras con los desinfectantes para que los niños, en cuanto entren a clase, se limpien. Todas estas medidas higiénicas nos han ayudado a prevenir infecciones que antiguamente han matado a muchísima gente. Pero también es cierto que estamos impidiendo un contacto extra con otros organismos, no solo bacterias, sino también con parásitos, con virus, con otros organismos como levaduras, que también van a enriquecer o van a interactuar con nuestro organismo, con nuestras bacterias, con nuestro sistema inmune. Entonces, ambientes más limpios o más higiénicos hace que los niños no entren en contacto con estos agentes, hemos dicho bacterias, virus y demás, y el sistema inmune no aprende de la misma forma. Por tanto, la maduración o el entrenamiento del sistema inmune no va a ser el mismo. Y nuestras respuestas a ciertos agentes pues van a ser exageradas en algunos momentos. Es lo que se llama la hipótesis de la higiene. No sé si lo habéis escuchado. Niños con un sistema inmune menos entrenado van a tener más riesgo de desarrollar alergias y reacciones más exageradas. No estoy diciendo que los niños entren en una granja y cojan al cerdo y demás, pero sí que es cierto que otra vez el equilibrio pues nos va a ayudar a que nuestros niños también entren en contacto con esas otras bacterias, estos otros organismos que son necesarios también para ese entrenamiento del sistema inmune. Nuestro proyecto, en palabras simples, estudia la influencia de las bacterias de la madre como un factor de origen en las enfermedades, la programación inmune y metabólica temprana, y nos va a ayudar a crear nuevas oportunidades para mejorar la salud de los niños y poder reducir el riesgo de desarrollar enfermedades más tarde en la vida. Lo que estamos haciendo en este proyecto es un ensayo, una cohorte de nacimiento, en el cual en la actualidad hay 200 familias de Valencia que están participando con nosotros. Como os ha comentado José Vicente, estamos trabajando con los principales hospitales de Valencia y algunos centros de salud, que también los seguimientos de esos niños se realizan en esos centros de salud. Y estamos recogiendo información sobre alimentación, estamos recogiendo muestras biológicas para analizar las bacterias y demás en el momento del parto, a los 15 días, al mes, a los 2 meses, 4, 6, 1 año. Y como ya el año lo tenemos ya cubierto y todavía tenemos financiación para algunos años más, hemos decidido que vamos a continuar recogiendo muestras del 2.º año de vida, del 3.er año y del 4.º año. ¿Por qué? Porque al final nosotros lo que queremos ver es cómo va evolucionando ese niño. Cuando, por ejemplo, tenemos la microbiota de esos niños, la información de las madres, pero ¿qué le va a ocurrir cuando vaya a la guardería? ¿Se va a poner muy malito? ¿Va a coger muchas infecciones? No, sí. Algunos cogen más que otras. ¿Por qué? ¿Puede ser sus bacterias? Todo eso es lo que queremos mirar. ¿Por qué? Porque lo que queremos ver es qué bacterias podrían ser las idóneas o las buenas para controlar o ayudar a ese desarrollo, a ese bosque en crecimiento, para que nenes nacidos por cesárea o que no hayan podido seguir lactancia materna pues puedan estar expuestos a esas bacterias que consideramos, según nuestro estudio, que pueden ser adecuadas. O sea que es un estudio muy a largo plazo, pero bueno, yo creo que si podemos al final encontrar o ayudar a nuestra población a reducir el riesgo de esos problemas a través de la alimentación y a través también de las bacterias, pues nosotros nos vamos a sentir muy satisfechos. Como os he hablado antes, podemos ir al supermercado y encontrar productos con bacterias, las leches fermentadas, ir a la farmacia y comprar también suplementos con probióticos, no solo probióticos, sino también prebióticos. Igual alguno de vosotros ya incluso ha consumido alguno, fibras, azúcares complejos, oligosacáridos,
que van a ayudar a que ciertas bacterias de nuestro organismo puedan crecer y puedan ayudarnos. Y luego nuestra dieta. Todos sabemos cómo vamos de cabeza, nuestro estilo de vida, corriendo, nos tomamos un sándwich o no comemos. Cuando llegamos a casa no queremos cocinar, ponemos el microondas. Se está perdiendo también nuestra tradición, nuestra alimentación, nuestra dieta mediterránea, que además todo el mundo habla maravillas de ella y nosotros que la tenemos aquí al alcance de la mano, estamos perdiendo. O sea, ¿cuántos de vosotros consumís legumbres a la semana? Fruta, verdura, las 5 piezas que se recomiendan. Yo sé la teoría, pero hay veces que no puedo seguir la práctica. Entonces creo que también tenemos que hacer un esfuerzo porque esa alimentación nos va a ayudar y no solo a nosotros, sino también a nuestras bacterias. Hay otro tipo también de herramientas que se están desarrollando en la actualidad para transferir bacterias. Lo hablaba con José Vicente este mediodía. No sé si vosotros conocéis o habéis escuchado hablar del trasplante fecal, de cómo hay algunas enfermedades como las diarreas producidas por Clostridium difficile que con un trasplante de bacterias de un individuo sano a un individuo con problemas, pues el porcentaje de curación en el caso este del Clostridium difficile es más del 90%. No sé si también habéis escuchado hablar de este sistema de impregnar una gasa en los niños recién nacidos con los fluidos vaginales de la madre y cuando el niño nace por cesárea, impregnarlo, como pintarlo, para que ese niño esté expuesto a las bacterias de la madre, a pesar de haber sufrido una cesárea. Las leches, los bancos de leche, la leche sufre un tratamiento para evitar problemas de infecciones por patógenos o transmisión de virus. Entonces, hay un tratamiento que mata las bacterias y otras cosas que hay en la leche materna. Pues se están planteando añadir bacterias, probióticos o incluso bacterias seleccionadas de la madre para añadirlas en la leche de banco que pueda recibir ese niño. Como veis, son todo estrategias para trasplantar bacterias de individuos sanos a individuos que tienen alguna necesidad o las necesitan para empezar a generar su propia memoria del sistema inmune y activar ciertos receptores de su organismo para promover su salud. Pues en todo esto, fundamentalmente a través de la dieta, porque somos investigadores en alimentación, pues estamos trabajando y este proyecto quiere utilizar todas estas herramientas, fundamentalmente la identificación de bacterias, para reducir los problemas que estamos viendo en las sociedades industrializadas. Algunos resultados muy rápidos. Hemos visto que el tipo de parto no solo afecta al bebé, sino también afecta a la mamá. Luego, si hay una alteración en la madre por el parto, durante la lactancia se va a ver reflejado porque existe una transferencia durante la lactancia. Porque hemos dicho que la leche materna contiene bacterias, pero nos hemos olvidado de decir que hay un contacto piel con piel. Los besos, chupetes, etcétera, que hacemos sin querer. Todo eso también va a repercutir en el bebé porque no tenemos que perder de vista que los bebés, a pesar de lo que hemos comentado, que hay bacterias antes de nuestro nacimiento, son muy pequeñas. O sea, son muy pequeñas. Están en muy poca cantidad. Y cuando un bebé nace, es como un imán. Recoge todo lo que hay a su alrededor. Entonces, cuantas más bacterias buenas hayan cerca, mejor, porque si no va a coger las malas. Pues eso hemos visto que esas bacterias alteradas podrían también transferirse a los niños. Hemos visto que las mamás que ganan más peso durante el embarazo, más peso del recomendado, pues también alteran sus bacterias y se transmiten a sus bebés. Hemos visto que las mamás que comen más grasa animal y menos fibra durante el embarazo repercuten en las bacterias de la madre, pero también en las del meconio y en las del niño al mes de vida.
Todo esto está haciendo reforzar nuestra hipótesis, que era que la alimentación de la madre durante la gestación juega un papel más importante del que incluso hubiéramos pensado anteriormente. Y este proyecto, en parte, nació, pues porque yo, cuando nacieron mis hijos, sobre todo mi primera hija, claro, yo durante el embarazo era la reina. Todo el mundo me cuidaba, ten cuidado, tal. Fue a nacer mi hija y yo desaparecí del mapa. La reina era ella, pero sin tener en cuenta, no solo a nivel familiar o social, sino también a nivel médico y clínico, de la importancia de esa madre durante ese primer año de vida, porque seguimos transfiriendo bacterias a nuestros hijos. Y no solo bacterias, porque aquí hablamos de bacterias, pero en nuestro organismo también tenemos levaduras, tenemos virus, tenemos fagos, tenemos un montón de otros organismos que también ahora estamos empezando a ver que tienen un papel importante y que además interaccionan entre ellos. O sea que la foto global es más compleja. Y nada, también comentaros que todos esos factores afectan también a los compuestos de la leche materna. No solo las bacterias, sino también hemos visto que afectan al perfil inmunológico, al perfil de hormonas y factores de crecimiento, a nivel de ácidos grasos. Y todo eso también se va a transmitir al bebé a través de la lactancia. No sabemos aún qué papel biológico va a jugar eso en el niño. Y la siguiente pregunta, que es la que queremos desarrollar, es ¿cuándo podemos intervenir? ¿En la madre? ¿En el bebé? ¿Durante la gestación? ¿Durante la lactancia? ¿Intervenimos en todo? ¿Qué usamos? Dieta, probióticos, prebióticos, antibióticos, que son compuestos que nos van a ayudar a modular o a cambiar ese perfil de bacterias. Pues la respuesta es que aún no lo sabemos. Y se tiene que hacer más investigación en este campo. Por tanto, ya para concluir, efectos en el ambiente y en la microbiota materna, que van a tener también su reflejo en la leche materna, tendrán un papel importante en el niño. Y necesitamos aumentar esta comprensión del papel de la dieta y las bacterias maternas, en las bacterias del niño, porque nos va a ayudar, lo que comentábamos, a desarrollar nuevas estrategias dietéticas, suplementos alimenticios, etcétera, dirigidos a ayudar a la programación de la salud a través de la nutrición, de la microbiología, del sistema inmune y de metabolismo en esos primeros 1000 días de vida. Y aunque yo esté aquí, hay un equipo detrás que es el que, sin él, no podríamos estar desarrollando este proyecto y no podría estar hoy aquí contándoos todo lo que estamos haciendo. Nada, darles las gracias a ellos y, por supuesto, gracias a vosotros por escucharme. Espero que tengáis muchas preguntas. Gracias. ¿Presentamos? ¿no? Bueno, pues, ¿cómo os habéis quedado? Creo que, bueno, primero pues felicitarte, ¿no?, por muchas cosas, pero yo creo que se ha notado, yo creo que el esfuerzo que le has dedicado a, sobre todo, yo creo que lo que más valoro, ¿no?, por lo que conozco también del tema, el esfuerzo en explicarlo de manera tan clara. Yo creo que, no sé si luego estarán de acuerdo o no, pero me parece que has hecho mucho esfuerzo para explicarlo con mucha claridad y espero pues que haya sido así, que haya llegado con esa misma claridad que me ha parecido a mí a todos vosotros, y que, bueno, es un tema, yo hablo con ella pues más a menudo, por tanto espero que tengáis vosotros muchas preguntas, que seguro que es así, para hacerle. O sea, que cuando queráis podéis empezar el turno de preguntas.
Bueno, buenas tardes. En primer lugar, que me ha parecido un proyecto muy interesante y quería preguntar que si, aparte de aumentar los años en los que se va a realizar el estudio, que si también habéis pensado en hacer también ese estudio en otros lugares de España o incluso ya más a muy largo plazo del mundo, porque claro, el ambiente también influye mucho en las bacterias que tenemos. Eso, gracias. Muchísimas gracias por la pregunta, porque además tienes razón, el ambiente va a marcar las bacterias y ya tenemos datos en colaboración con el grupo en Finlandia, China, Sudáfrica, Estados Unidos y Japón, donde hemos visto que la microbiota es, bueno, del cielo a la tierra, no tiene nada que ver. Comen diferente, tiene un estilo diferente, el clima, no hay que perder el clima. Con todo esto el cambio climático, hay que pensar que también nuestras bacterias se van a ver resentidas. Pero es cierto que hay diferencias en la microbiota. Y la verdad es que esto también es algo que no se había tenido en cuenta y, por ejemplo, en los ensayos con probióticos, que son ensayos que se han utilizado mucho para prevenir y tratar algunos problemas de salud, había resultados contradictorios de por qué funcionaban, o sea, por qué hay datos buenos en un sitio y otros no, y ahora han encontrado que parte de la causa son las bacterias. Porque el que tú tengas una composición de bacterias pues va a hacer que tú respondas a una intervención con probióticos de una forma u otra. Y no solo estoy hablando de probióticos. Ahora sabemos también que según tus bacterias tú vas a responder de forma diferente a una dieta para bajar peso. O que un tratamiento médico, por ejemplo la quimioterapia, también va a ser diferente según tus bacterias. Y ahora también se está trabajando mucho en esto, intentar de algún modo ver cómo tu organismo, o sea, tus bacterias van a responder, porque también van a ayudarte a eso, a tener un efecto más en una intervención clínica, dietética, etc. Y como comentaba, sí, estamos haciendo colaboraciones con otras cohortes de nacimiento en Europa. En España también estamos colaborando con el Instituto de Productos Lácteos de Asturias, con un compañero, estamos viendo que las bacterias de los niños del norte de España no se parecen a las nuestras. Nosotros tenemos más bacteroides y más bifidobacterias que ellos tienen. Queremos pensar, porque no hemos todavía hecho el estudio de las dietas de las madres, es porque nuestras madres comen más verdura y más pescado que en el norte, donde comen más productos curados, más lácteos, etc. Y ahora queremos ver si podemos encontrar explicación en esa alimentación. Pero sí, estamos viendo e intentando colaborar con otros lugares porque pensamos que al final entre todos vamos a sumar mucho y vamos a poder ayudar a todos. Buenas tardes. Enhorabuena por la charla, muy interesante. Y yo la he ido retransmitiendo a una amiga que no ha podido venir, que es muy seguidora del proyecto vuestro, que intentó llevarlo a cabo, pero dio a luz en un hospital privado, por su circunstancia, ella es funcionario, y no pudo hacerlo. Entonces me estaba contando, a la vez que lo decías, que cuando le comentó a la matrona que le pusiera bacterias del canal del parto, a los niños la miraron como si estuviera hablando con un alien. Y dije, ¿esto qué es? Y tuvo que dar el vistiplau al ginecólogo para poder hacerlo. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no hay más conocimiento por parte de los profesionales de la salud para que esto se lleve a cabo? Y en todos los ámbitos, no solamente en un hospital público, sino también pues, en cualquier tipo de hospital, porque todos los niños tienen derecho a eso. No sé hasta qué punto de difusión, un poco que me lo expliques. Y luego ya una segunda pregunta. He sido fan toda mi vida de la ultralevura. Siempre he pensado cuando había una diarrea, mi hija la ultralevura la llevó frita cuando era pequeña, incluso ahora, ante un proceso de diarrea. ¿Realmente es efectiva? Para mí sí, pero pregunto, como ahora hay tanta... que si se prohíbe esto y se prohíbe el otro, que si nos lo podías informar. Gracias. La primera pregunta. Nos falta evidencia. Podemos pensar que es un proceso biológico normal, natural, que un niño atraviese la vagina materna para llegar a este mundo. Pero cuando ya no lo controlamos, porque ya hay una cesárea, ya entran otras cosas, otros organismos, posibles patógenos,
enfermedades de transmisión sexual, etcétera, que pueden estar ahí y que pueden tener una influencia en el niño. Eso primero, necesitamos hacer un control para asegurar que esa madre que quiere que su hijo esté expuesto a sus bacterias vaginales se haga de forma segura, porque a pesar de que sea lo normal, puede que haya alguna complicación y al final la responsabilidad es del médico y el médico pues tiene que pues, cuidarse en salud y cuidarla de su niño, del niño que viene en nacimiento. Pero luego el segundo es que no hay evidencia de que esa intervención de exponer a los niños nacidos por cesárea a los fluidos vaginales tenga eficacia y que además que sea eficaz y que perdure. Porque solo existe un estudio publicado por un grupo americano que es con el que estamos colaborando para implementar este protocolo en España. Y solamente han seguido a los niños hasta el primer mes. Y la N son 10 niños. No hay evidencia. Esa intervención dura realmente más tiempo, o sea, dura hasta el primer año de vida. Si dura y demostramos científicamente, porque aquí son pruebas, y demostramos científicamente que funciona, pues podremos convencer a los clínicos de que se hagan en otras localizaciones geográficas, porque que funcione en un sitio no significa que pueda funcionar en otro sitio. Y entonces, entre todos, aumentemos la evidencia científica y con evidencia científica y datos de efectividad sí que se pueden buscar recomendaciones o se pueden incorporar como protocolos de actuación en los hospitales. Pero en la actualidad no se puede hacer. En la actualidad, además, las recomendaciones, por ejemplo, de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia es aumentar la evidencia. Pero es cierto que las posibilidades de esa exposición a las bacterias atraen mucho a las madres. También se está creando a nivel social un sentimiento de culpabilidad a las madres que no han tenido los hijos por parto vaginal y que no dan pecho, que parece que seamos las más malas del mundo. Y perdonen ustedes, a ver, tenemos derecho a elegir, se puede elegir sabiendo lo que hay. Entonces yo creo que no se tiene que demonizar, pero luego si una madre lo pide, pues el médico también tiene que informar a las madres. Lo que no se puede hacer es, pues como ves en YouTube, vídeos que incluso se lo hacen en casa. Y no hablo de este tema, sino hablo también de los trasplantes fecales. En YouTube tú encuentras cómo prepararte un enema con la muestra fecal de tu pareja. Y cómo eso te cura el Alzheimer, te quita las diarreas y te hace de todo. Entonces, como científicos, pues siempre hacerlo bajo prescripción médica, con seguimiento clínico y evidencia científica. ¿Que hay mucho potencial? Sí, pero nos faltan pruebas científicas. Y en la segunda pregunta, la leche de burra, ¿era, no? La ultralevura. La ultralevura, ultralevura es una levadura que funciona muy bien, es un probiótico, es un Saccharomyces, se encuentra también en nuestra dieta. Y sí, yo trabajo en el área de los probióticos, no con levaduras, con bacterias, y yo considero que nos ayudan a nuestro organismo, ayudan a mantener nuestras bacterias activas. Mal no nos hacen, lo consumimos diariamente. Yogures, queso. Yo creo que los productos fermentados, más allá de la bacteria, también los metabolitos producidos por esas bacterias, que además ahora también están muy de moda, lo que llaman posbióticos, también tienen un papel importante. El butirato es un metabolito producido por las bacterias que tiene un papel muy importante en el equilibrio intestinal. Incluso se habla que también algunos compuestos producidos por bacterias llegan al cerebro, nos ayudan a controlar nuestro apetito, a estar más contentos y no tan depresivos. O sea que ahí también hay un campo muy importante, porque no son solo ellas, sino también los metabolitos que producen utilizando los alimentos que les podemos dar. Y sí, como no estamos eliminando todas las bacterias con los antibióticos, pues cualquier cosa que nos ayude a de algún modo repoblar, aunque sea de forma temporal, pues va a hacer que las diarreas se acorten, que haya menos episodios. Sí, de evidencia científica de Saccharomyces y algunos lactobacilos y bifidobacterias es muy grande. Hay
cientos y cientos de estudios que muestran que el consumo de probióticos acorta los episodios de diarreas, las previene y también reduce, la muestra fecal la intenta hacer más consistente, reduce el agua de las diarreas. Que no sé cómo decirlo de otro modo. Está bien. ¿Hay otra pregunta, Benjo? Muchas gracias por la charla, me apasiona el tema, pero intento localizar información sobre los prebióticos para matizar mi forma de comer, que incluye mucha legumbre, mucha verdura, fruta, poca grasa saturada, mucho aceite de oliva. Intento implementar todo lo que conozco, pero aunque el tema me interese durante los últimos años, no localizo encontrar una información que yo pueda estudiar y que pueda desarrollar a medio plazo una mejora con los prebióticos. ¿Hay algún libro publicado? ¿Hay algo que yo pueda...? Sí, hay mucha información, incluso hay revisiones bibliográficas en la base de datos Cochrane, donde puedes encontrar metaanálisis y revisiones sistemáticas con ensayos publicados en los últimos 20 años, donde te puede dar una idea. También el problema de los probióticos es que hay tantas cepas, tantas dosis, cantidad de bacterias que puedes consumir, diferentes formulaciones, no es lo mismo una cápsula que un polvo, que una leche fermentada, y quizá eso es lo que todavía haga que no esté muy claro algunos efectos, pero a verlos los hay, y información la hay. Pero yo te preguntaba por los prebióticos. Por los pre no hay tanta. Hay cada vez más, y además en los últimos años puedes ver información y lo mismo, bases de datos como el Cochrane y demás, puedes encontrar información sobre los prebióticos. Pasa que vas a encontrar fundamentalmente inulinas, fructooligosacáridos y galactooligosacáridos, el FOS y el GOS, que se han usado fundamentalmente en alimentación infantil. En adultos no hay tanta información, porque también está la pregunta de cómo hacer a un sano más sano. Muchas veces es difícil, ¿no? Por mucho que te tomes vas a estar mejor. Entonces también está esta parte, por eso hay más información en prebióticos en niños, población infantil. Pero podrás encontrar en tercera edad, hay también estudios en población después de tratamientos con quimioterapia, como el consumo de prebióticos se ayuda. Y luego además el prebiótico, así como el probiótico, se puede definir de una forma mejor, porque claro, es una bacteria con una asignación taxonómica definida. Muchas veces los prebióticos son mezclas y es un poco más complicado poder definir. Claro, sin definición de compuesto es más difícil asignar funcionalidad a esos compuestos y es un poco complicado. Además también hay un aporte siempre a través de la dieta. Consumimos fruta, verdura, que tiene su fibra y tiene sus compuestos que también ejercen ese papel prebiótico. Pero es cierto que hay mucha menos información de los pre que de los post. Y si vas a buscar los simbióticos, que son productos que llevan los dos, aún menos. Pero bueno, estamos en el momento en el que este tipo de actividades de divulgación de ciencia también hace que vosotros tengáis una información y cuando se os diga si queréis participar en algún ensayo o en algún estudio, pues vosotros tengáis la capacidad de decidir de sí o no. Y todos esos estudios lo que van a hacer es aumentar esa evidencia y van a ayudar pues para que a lo mejor dentro de 10 años, cuando alguien haga la misma pregunta, pues ya tengamos evidencia. Entonces, bueno, desde aquí os animo a que participéis en todos estos ensayos, porque al final es una forma de proporcionar efectos, efectos sobre un compuesto, evidencia científica. Muy bien, es así. Hola, bueno, por supuesto, darte muchas gracias por toda la información que nos has transmitido y darte la enhorabuena por ese proyecto tan interesante que llevas a cabo. Yo quería preguntarte, sobre todo, bueno, si tenéis de vuestros datos o evidencia que haya, el cambio sobre todo en las cesáreas que pueda haber con la lactancia materna, porque la microbiota que se transmite, que parece que todos pensábamos que era más por la piel, parece que no, que tiene más que ver con la microbiota intestinal materna. Entonces, en las cesáreas, en esos niños,
con lactancia materna, si realmente vemos cambios en esa microbiota, cómo cambia y qué recomendaciones podríamos dar a esas madres, y sobre todo también con el piel con piel, que ahora yo creo que cada vez está mucho más estandarizado, y en las cesáreas sigue siendo un campo en el que cuesta un poquito más y sería más importante, aunque igual ahí sí que sería más la piel y no ese otro tipo de microbiota. Ahí tienes razón. Recomendaciones todavía no tenemos, porque hemos sido de los primeros en ver que esos factores que se saben ya de muchos estudios que afectan al niño también afectan a la madre. Y no solo eso, el tipo de cesárea también influye, no todas las cesáreas son iguales. Hay cesáreas de las que vente mañana que te hago la cesárea, donde no hay ningún desencadenamiento del parto, no hay contracciones, no hay a nivel fisiológico ningún comienzo de nada. Y hay otras, sin embargo, que empieza el parto, hay un desencadenamiento, pero por lo que sea, el cordón umbilical es corto, el niño se ha girado y no sabe que al final hay que hacer una cesárea de urgencia. Pues esas dos cesáreas son diferentes. Y os podéis imaginar cuál es peor para la transferencia de bacterias. Es la cesárea de vente mañana que... ¿Por qué? Porque todo ese proceso de cascada de parto de algún modo también está preparando al bebé. Hay un aumento del estado inflamatorio de la madre, hay un aumento de la permeabilidad intestinal. Hay diferentes hipótesis que dicen que hay bacterias del intestino que migran a la glándula mamaria en ese momento, que pueden llegar también al bebé para de algún modo estimular el sistema inmune de ese bebé, que van a hacer de un medio líquido a de repente un medio seco. Entonces tiene que estar preparado. Pues todo eso ese niño no lo va a tener. Sin embargo, hasta ahora nadie había caído en la cesárea y todas dentro del saco. Entonces todo eso también nos está abriendo nuevas líneas de investigación, está haciendo replantearse estos estudios epidemiológicos tan grandes donde las cesáreas van todas juntas, pero si realmente hay una separación entre esas cesáreas programadas de las que no lo son. Y luego también, no hay que equivocarse, pero hay mucho parto vaginal donde también hay instrumentalización, hay episiotomías, hay tratamientos con antibióticos. Entonces todo eso tampoco se tiene en cuenta y todo eso está pues abriendo nuevas vías de investigación. Y esto entra en paralelo con toda esta ola nueva, no solo en alimentación, por los veganos y demás, que muchos de vosotros lo habéis oído en las noticias, sino también el querer que tu hijo nazca en tu casa. Es una tendencia que hay ahora y claro, pues ya hay un estudio que salió publicado la semana pasada donde dicen que los niños que nacen en casa tienen más diversidad de bacterias. Claro, nacen en un ambiente no tan aséptico como un hospital, porque aunque un hospital nazca una cesárea, nazcas por un parto vaginal, al final naces en un hospital donde hay un ambiente más limpio que en tu casa. Pero bueno, es cierto que nacer en casa tiene sus riesgos y tiene sus cosas y bueno, está ahí. Pero bueno, esto, bueno, yo soy muy rollera, perdonadme, y además me gusta el tema, creo que se nota, ¿no? Que me gusta lo que hago. Creo que recomendaciones a día de hoy no podemos hacer. Estamos estableciendo las bases para ayudar a los clínicos, porque también hay que tener en cuenta que bueno, nosotros no somos clínicos, somos investigadores básicos, que estamos trabajando en el efecto de los factores perinatales, entre ellos la alimentación y bueno, este tipo de factores, en la transferencia de bacterias de madres a niños. Pero claro, ahora los clínicos son los que también tienen que tomar un poco el testigo, y ya no solo el testigo, tenemos que colaborar. La investigación al final tiene que tener una repercusión en la población, en la sociedad. Y para eso, los que hacemos investigación básica, los que hacen investigación aplicada y los que hacen investigación clínica, tenemos que ir de la mano, porque si no, no podemos hacer nada. Y bueno, eso es un poco ahora lo que se está cambiando. Y estamos yendo, bueno, yo creo que en los próximos años vamos a ver pues, estudios más interesantes y más cooperación entre las diferentes investigaciones que se hacen, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Sí, por decir alguna cosa al respecto de eso, es un poco a veces, yo creo que se nota cierta frustración en la sociedad cuando se anuncian cosas
que todavía no se han acabado de demostrar, o no se han acabado las investigaciones, que pueden ser muy prometedoras, y de hecho lo son, pero claro, todavía falta, y hay que tener en cuenta que estamos en muchos casos de cosas que se han descubierto o que se empiezan a descubrir ayer, como quien dice. Pero que ya apuntan hacia determinadas cuestiones que son importantes y que pueden hacer, a lo mejor, que sí que se pueden hacer recomendaciones respecto a, pues en principio, la leche materna, por ejemplo. Yo creo que hay cosas que ganan más evidencia y más base, pero hay otras muchas que es complicado de momento pues llevarlas a una recomendación específica. Pero como dice ella, yo creo que con el tiempo y la colaboración sobre todo de todos los actores, pues... Y lo que comentabas de, a pesar de que sabemos que las cesáreas afectan a las madres o una ganancia de peso excesiva, una obesidad o va a afectar a los compuestos bioactivos del niño, a pesar de eso no va a haber nada mejor que la leche de su propia madre, porque está diseñada para él. O sea, esto sí que se puede hablar de nutrición personalizada, es exclusiva. Entonces, no va a haber nada mejor que eso, a pesar de los pesares. Por eso, si teníais ya algún resultado de algo, más que por ver, sobre todo por la fuerza que te da para recomendar esto, sí hay algún cambio, porque la labilidad que hay en esos primeros 1000 días, cuando llegamos a la cesárea, hay veces que no es necesaria, por supuesto, pero hay veces que esas cesáreas sí son necesarias. Entonces te puede cambiar mucho toda tu predisposición, pero en estos 2 años que te quedan de labilidad, hay momentos en los que sí que puedes intervenir y que sí te pueden cambiar. Igual a los 5 años de vida del niño ya no. Pero ahí eso, o sea, sobre todo entiendo, no lo sé, no conozco mucho el cambio, que la lactancia materna y todo lo que podamos hacer de transmisión, pues eso, con el piel con piel, con la madre, con el padre, intentando minimizar, por supuesto, antibióticos no necesarios, sí podamos ver cambios al año de vida en esos niños, que podemos decir, bueno, ha habido una cesárea, no pasa nada. ¿Sabes? Nada, siempre está la lactancia, está el hermano, está el perrito o el gatito, está que se vaya a la playa y se meta la arena en la boca, está que trague agua del mar, está en que empiece la guardería y entre en contacto con otros niños, está en la alimentación. Cuanto una alimentación más diversa, mejor, porque le va a dar más herramientas, por supuesto. Lo que sí que tenemos claro es que estas diferencias que estamos viendo por tipo de parto y demás, una vez el niño empieza a comer como un adulto, desaparecen. Pero lo que no desaparece es la memoria de ese sistema inmune que ha aprendido a reconocer esos agentes a los que ha estado expuesto. Eso no, eso se queda ahí, pero las bacterias sí que van a ser las mismas más o menos entre todos. Entonces por eso es ese momento de la vida, porque son momentos en los que de algún modo es un puzzle, hay que un poco jugar con todo eso, y como comentas tú, no solo es el tipo de parto, es el ambiente, es la forma en la que también criamos a nuestros hijos, el tiempo que les dediquemos a cocinar, a preparar, claro, una alimentación procesada está tratada, lleva conservantes, aditivos y demás, que eso también va a reducir las bacterias, y sin embargo si tú haces un pucherito en casa o tus lentejas, pues no van a ser las mismas que las que compres de bote, claro. Y todo eso es alimentación procesada, pasteurizada, higienizada y demás por seguridad alimentaria, porque al final es seguridad alimentaria para nosotros, pues también hace que no tengamos ese tipo de exposición. Pero todo, como en la vida, yo creo que en el equilibrio está todo. Ahora demonizamos el azúcar, hace nada fue el café, luego, bueno, oye, no hay de malo en tomarse una copita de vino rica en polifenoles que te va a ayudar, ¿no? Claro, no vas a estar bebiéndote litros todos los días, pero es lo mismo que el aceite de oliva, todos sabemos lo beneficioso que es, pero no puedes estar tomándote litros de aceite de oliva cada día, porque a pesar de que es bueno, en gran cantidad no lo es. Entonces hay que llegar a un equilibrio en todos los aspectos, tanto en la alimentación como en el abuso de antibióticos, en el abuso de las cesáreas y todas estas cosas. Sí, no tenemos ya mucho más tiempo, ¿no? ¿Hay alguna pregunta rápida? ¿Alguien?
que se nos han hecho ya. Si no es la pregunta, es la respuesta, que yo Sí. aquí empiezo a hablar y claro. Ahí hay una. Pues vamos a hacer una última pregunta. ¿Alguien se puede apuntar? ¿Dónde? Para estar de voluntario en los estudios. ¿O cómo, Ay, buscáis, ojalá. o cómo buscáis a las personas? A ver, nosotros en la página web ponemos un contacto para intentar hacer difusión del estudio. Lo que pasa es que nosotros, al no ser clínicos y ser un estudio con seres humanos, con familia, amigos y demás, en general, o sea, la sociedad, pues tiene que estar canalizado a través de instituciones sanitarias, sobre todo públicas. Por eso trabajamos más con hospitales públicos, porque al final la investigación se realiza con financiación pública, es decir, parte de los impuestos que pagáis se usa para investigar. Entonces nosotros tenemos que trabajar con organismos públicos y generar ese conocimiento entre todos. Por eso trabajamos con hospitales públicos. Es cierto que nos gustaría tener una mayor capacidad de llegar a hospitales privados, de poder contactar con más gente, de hacer actividades de este tipo para incluir más gente, pero también, a pesar de que el proyecto es goloso y es bastante cuantioso, pues también tenemos una limitación, porque luego todos estos análisis son muy caros, hay un grupo de gente detrás que hay que pagar nóminas y demás, entonces al final queremos hacer más de lo que podemos y bueno, estamos ahí, estamos pidiendo más financiación para aumentar esa N. Si colaboramos con otros hospitales en España o fuera, claro, todo eso hace más complejo, pero sí, hay un punto de información. Y también deciros que cada año hacemos una reunión con las familias, que el año que viene queremos hacerla abierta a todo el público, para un poco contar los resultados del proyecto. El año pasado lo hicimos en el Museo Príncipe Felipe y estamos mirando lugar para el año que viene. Entonces, bueno, a través de José Vicente, si lo hacemos, colgará la información cómo os ha llegado esta actividad, y bueno, si alguno de vosotros queréis asistir, pues estáis invitados. Y por supuesto, cualquier contacto, pregunta, lo que sea, en mi email, José Vicente tiene mi contacto, lo que necesitéis. Bueno, pues yo creo que ha sido bastante también interesante, ¿no?, el debate, y nada, pues dar las gracias a la doctora Collado por todo su trabajo y que esperemos que realmente siga la financiación y pueda empezar a ver evidencias y aplicaciones, ¿no?, que es lo que pues se ve que la gente pues está buscando, ¿no?, está pidiendo. Pues nada, muchas gracias y nada más. Nos vemos mañana en la siguiente ponencia. Os espero a todos. Muchas gracias.